Bueno, ahora vamos a seguir con los números decimales. Estos que para las divisiones nos han traído tantos problemas. Números decimales podemos tener se pueden definir de dos formas. Una es, como se definen igual que siempre, ponemos el tipo de variable, el nombre y le asignamos un valor o no, lo que nos dé la gana. Pero el tipo pueden ser de dos tipos diferentes. Puede ser o un double, que hemos visto antes, tan famoso en las declaraciones de SQRT o de POW. Un double y le ponemos como nombre D, para abreviar. Y ahora también pueden ser un float. Le llamaremos F. Yo ahora le puedo asignar aquí un valor que sea un 2 y no hay ningún problema. Un 2,5, pues tampoco hay problema. Ya veis, puede ser entero, puede ser decimal, que le pongo yo 3 decimales, tampoco hay problema. El punto decimal es un punto. Si yo le pongo una coma, nos va a dar error. ¿Por qué va a dar error? Pues por esto que hemos explicado antes. Si yo ahora quiero declarar a continuación otra variable double, que pondré una coma, un nuevo nombre de 1, y aquí pues la podré definir o no. Claro, si yo le empiezo a confundir puntos con comas, se me va a hacer un lío. No sabrá si lo que quiero es una nueva declaración, si lo que yo quiero es el decimal, no tiene ni idea el programa. ¿Cómo lo separa? Los puntos indican puntos decimales y las comas son para separar cosas, de toda la vida como en los textos. Las comas son para separar y los puntos para los decimales. Y el float pues pasa exactamente lo mismo. Yo le puedo poner un 5,5 con un punto y me está diciendo no. ¿Cuál es la diferencia? Que un 5,5 no es un float. Y un 5,5, es decir, 5.5 no es un float. Y un 5,5 tampoco. ¿Cómo puedo yo definir un float? Pues un float, para que nos funcione como número decimal, lo que podemos hacer es poner la coma exactamente igual como hemos visto en el double. Y hay dos soluciones. Poner una F al final, que quiere decir este 5,5 me lo traduces a float, o hacer como hemos hecho con los ints en el caso de las divisiones. Poner aquí, en vez de int, pues float. Y se nos traduce a float. ¿Por qué? Porque float no es exactamente así, como un 5,5. Así que para los decimales, en el caso de que queramos usar decimales, lo más aconsejable es usar el double. Pero si este decimal es muy grande y nosotros queremos una precisión decimal impresionante, pues lo suyo es usar un float. ¿Por qué? Porque a un double le caben 8 decimales, 8 números decimales, y al float pues le caben 16. Esta diferencia pues es bastante notable. Los floats son sobre todo operaciones de punto flotante, de ahí viene el float, floating point. ¿Qué son las operaciones de número flotante? Pues son estos exponentes inmensos de 10 elevado a no sé cuánto, todo esto. Como por ejemplo, ¿cómo calcularíamos la distancia de la Tierra al Sol? Pues la distancia de la Tierra al Sol, pues no es un número, es un número inmenso que vete tú a saber quién lo dice entero. Vamos a buscarlo de lo grande que es. Distancia de la Tierra al Sol. Vaya que número más grande, y encima si lo pasamos a metro, tela. Si vemos aquí, por ejemplo, el Sol, que nos pone aquí a la derecha, vemos su masa, nos aparece un número con 3 decimales, ya ves tú qué precisión, y encima elevado a 30, por 10 elevado a 30. ¿Qué quiere decir? Que detrás de esa coma vienen 30 números más. Si nosotros lo que queremos es una precisión de laboratorio microscópica impresionante, pues evidentemente el double se nos queda corto y el float no. Pero para las operaciones que vamos a calcular, si no son muy complejas, necesitan tanta precisión y si redondeamos tampoco pasa nada, lo mejor es usar el double, porque nos quitamos de problemas, ocupa menos espacio y es más cómodo. Lo mejor es el double. Así que nos deshacemos del float. Si queremos hacer operaciones con doubles,
el resultado es el mismo que si lo hiciéramos con decimales. Bueno, el resultado no, sino la forma de hacerlos sería exactamente el mismo. El problema que teníamos en la división de 5 dividido 10, que nos daba 0,5, ¿lo podemos resolver aquí? Pues claro que sí. ¿Qué ponemos? D, o de 1 que está sin usar, que más da, lo tenemos ahí de relleno. Cogemos el D y le decimos 5 dividido 10. Y ahora lo imprimimos. Recordamos S mayúscula, control espacio y el tercero. A no ser que lo queramos en rojo, que entonces cogemos el de rojo. Borramos las comillas simples que no vienen, comillas dobles que nos vienen ahí dentro. Y ponemos la D. ¿Qué nos imprime? Un 0,0. Vaya marronazo. 0,0. Y entonces, ¿cómo nos arreglamos con estos de los decimales? El problema que nos hemos encontrado en este caso es que si realizamos una división y la hacemos como lo haríamos de forma común, ponemos la barra de dividir. El problema que se encuentra este programa es que cuando realice esta división siempre coge la parte entera, a no ser que le digamos lo contrario. ¿Qué es lo que hay que hacer? Decirle, no cojas la parte entera, cógelo todo. ¿Cómo? Pues ponemos entre paréntesis double. ¿Con esto qué le decimos? Esto es un double, guárdamelo entero porque yo lo quiero entero. Y si yo le digo ahora imprimir, ya lo imprimí y le doy al play, que imprime perfectamente 0,5. Si yo en vez de crear una variable borro todos los doubles que tengo, lo borro todo, digo, yo ahora no quiero un double, quiero imprimir 5 dividido 10 y le doy al play y me lo imprime, y imprime 0. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos explicado, me está cogiendo la parte entera. Si yo ahora le pongo paréntesis para indicar que es una operación, me vuelve a imprimir 0. Si yo ahora le pongo encima delante el double como hemos hecho para resolverlo, le doy al play, me pone 0,0, o sea, tela. Encima de que ya sé que es un double, porque me ha puesto la coma, encima me imprime 0,0. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto del 0,0? Pues si yo le quito los paréntesis, lo hará bien, 0,5. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué hace? Él coge el 5 dividido 10, lo calcula, me lo deja como entero porque la operación de la barra le indica cógeme la parte entera, me coge el 0 y luego me lo transforma a double. Es decir, primero me hace la operación 5 dividido 10, le da 0,5, me coge el 0 y el 0 me lo pasa a double poniéndole una coma del 0,0. Toma, con dos narices. O sea, para hacerlo bien, ¿qué tenemos que hacer? Decirle, esto va a ser un double, imprímelo como double porque va a ser un double, y a continuación le dices la división que deseas realizar, que será 5 dividido 10. Va a pasar exactamente lo mismo si lo hacemos con el SQRT, si lo hacemos con el PO. Todo esto es cuestión de probarlo, simplemente cogemos lo mismo que hemos hecho anteriormente, lo volvemos a poner y funcionará perfectamente, no dará absolutamente ningún problema.